Bienvenidos a todos otra vez, espero que hayáis disfrutado del café. Vamos a seguir con emociones fuertes, con actividad intensa. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora a la Web3 y vamos a analizar su presente y futuro de la mano de esta mesa redonda magnífica que tenemos y que modera Covadonga Fernández, directora del Observatorio Blockchain. También están Rocío Álvarez Osorio, partner and CMO de Token City, Sagrario Navarro, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, Sabrina Bonini, fundadora de Cripto Escultura, y Alex Casas, advisor de Climatecoin. Así que, Covadonga, cuando quieras, tú. No se oye. No se oye. ¿Ahora? ¿Se oye? No. Sí. No se te oye. No se oye, parece ser. Te cambiamos el micro, no pasa nada. ¿Te doy este? No. Ojo, está apagado. Sí. No pasa nada, ahora mismo le cambian la petaca y funciona. Tenemos de aquí en adelante 4 mesas redondas. Ya. Muy interesantes. Venga, cuando quieras, Covadonga. Pues muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a todos los asistentes y a los organizadores de Betaplay por esta maravillosa jornada. Bueno, como ya se han realizado las presentaciones, vamos directamente con las preguntas. Un poco haciendo alusión al título de la mesa, Web3, Revolución, Presente y Futuro. Yo os quería preguntar a vosotros, ¿qué es para vosotros la Web3? Y si realmente consideráis que es revolucionaria o consideráis que no es revolucionaria. ¿Qué pensáis, Rocío? Bueno, pues yo en mi caso, por supuesto, ¿no? Si no hubiéramos montado Token City. La Web3, o sea, en cierto modo, es la evolución, o sea, es decir, esta web 1.0, ¿no? En los años 80, con la creación de Internet, cuando teníamos pues, esas web estáticas, casi no podías casi ni interactuar. La web 2.0, con la evolución respecto al poder transmitir información de punto a punto, ¿no? Empezamos a mandarnos correos sin intermediarios, así como bueno, pues el boom de las redes sociales y, lógicamente, pues la evolución de Web 3.0 es el hecho de poder poder transmitir valor peer-to-peer, de persona a persona, sin ningún tipo de intermediario, ¿no? En este caso, pues entra a revolucionar en nuestro sector, por ejemplo, que es el sector financiero, pues el hecho de la parte de security tokens, que es lo más regulado que pueda haber, pues que un argentino desde el salón de su casa, sentado, pueda con un clic estar invirtiendo a través de un security token a nivel inmobiliario en el barrio Salamanca de Madrid, ¿no? Bueno, en fin, es una revolución. Muchas gracias, Sagrario, para ti, tú que vienes del ámbito académico. Sí, bueno, yo en primer lugar dar las gracias, ¿no? A ti por invitarme a esta mesa y a toda la organización de este congreso tan espectacular y al CEIN, ¿no? Yo creo que la Web3 tiene algo de connotación filosófica, ¿no? De democratización, de descentralización. Como decía Rocío, pasamos de una web estática a una web 2 en la que en el marco de la economía de plataforma somos datos, interaccionamos como datos que somos, y pasamos a la web 3 donde lo que se quiere es que aquellos que generan el valor de una red realmente monetaricen ese valor, ¿no? Entonces, hablamos de una realidad en la que de la mano de blockchain y de la tokenización se permite, digamos, alinear la generación de valor con el retorno de ese valor. Y me parece que eso es la clave de la web 3. Y en esta idea de Web3, yo creo que el punto más importante, que también es lo que nos trae aquí esta mañana, es el tema de cómo gobernar las comunidades, ¿no? Que van naciendo y creciendo en ese entorno Web3, ¿no? Yo creo que tiene un potencial brutal, ya lo veremos, ¿no? A lo largo de la mañana, de las economías y microeconomías que se van creando. Pero yo creo que eso, que es alinear, ¿no? Un poco toda esta idea de los stakeholders, de los grupos de interés. Bueno, pues todo eso yo creo que se canaliza muy bien en la idea de Web3, ¿no? De cómo se genera un valor por quienes participan. De hecho, se dice que en Web 2 el usuario es el dato, el código es cerrado y los grandes gatekeepers son los dueños de las plataformas, ¿no? Y en Web 3 los usuarios debemos poseer y ser propietarios de los datos. Los gatekeepers tienden a desaparecer por la descentralización y el código es abierto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, desde mi punto de vista es algo que hay que explorar y un potencial brutal. Mi percepción. Creo que has dicho dos palabras claves y fundamentales de la Web3, que es la comunidad, ¿no? Y luego la creación de economías, ¿no? Totalmente. La Web3 sí, permite sí. la creación de economías propias, ¿no? A través sí. de los tokens, ¿no? Sabrina, para ti, ¿qué es la Web3? Y si crees también que es tan revolucionaria como Sí, totalmente. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y, de hecho, iba a decir eso, que al final
la Web3 te permite por fin ser un poco dueño de tus datos, de tus creaciones también, porque eso, pues en la Web2 todo lo que creamos en social media en realidad no es nuestro, se lo queda pues Facebook o YouTube o lo que sea. Y ellos monetizan esa creación tuya o esos datos tuyos. Entonces ahora con Web3 tienes esa posibilidad de tú ser tu dueño de tus cosas, tus datos, tu información, tu dinero, tus creaciones, ¿no? Entonces eso abre también, es una revolución también cultural, porque pues de repente los creadores, que no solo son de contenido, sino de arte, por ejemplo, pueden ir directamente a monetizar su propio arte sin pasar por intermediarios que, bueno, les chupan la sangre, sobre todo en el mundo del arte, la música, es terrorífico. Y por fin pueden un poco volar solos y hacer lo que quieren hacer y monetizar su trabajo al final. Bien, Sabrina, has dicho otra cosa también clave, ¿no? Lo de ser propietarios de Internet, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? La Web3 es eso, ser como un poco propietarios, ¿no? de todo lo que se crea en Internet, que hasta ahora no éramos propietarios. Bueno, Alex, cuéntame tú, ¿qué crees de la Web3? Defines la Web3 y si crees que realmente es tan revolucionaria como dicen. Sí, buenos días, lo primero a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí, además también acompañado. A mí me gustaría dar la respuesta a esta pregunta un poco desde un punto de vista de algo que me pasó ayer muy curioso, ¿no? Ayer recibí un correo de Yahoo que me decía «Feliz Yahooversari, hace 23 años que tienes una cuenta de correo en Yahoo». Metamask, el wallet que yo, como mucha otra gente, utilizo para interactuar con la Web3, no va a poder enviarme ese correo, o eso espero. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Digo eso espero porque, bueno, he escuchado risas por ahí. Que no hay contraseña. O sea, en la Web2, yo para acceder a un servicio, en este caso he puesto el ejemplo de Yahoo, yo necesitaba inventarme una contraseña que alguien almacenaba, encriptada, lo que sea, da igual, con las medidas de seguridad que sean. Pero esa contraseña al final estaba vinculada a mi IP, a mi identidad. Yo ahora mismo para interactuar con un protocolo Web3, con una aplicación descentralizada, lo único que necesito es un wallet que no es más que un chorro de números y letras. También lo puedo identificar con mi nombre si quiero. Y aquí viene la parte importante que siempre me gusta hacer énfasis. La razón de todo esto es la privacidad. O sea, lo que ha movido todo este movimiento es la privacidad. Y entendida como la capacidad selectiva de revelarnos al mundo, no la capacidad proactiva de que nos revelen al mundo porque sí. O sea, y no tengamos la oportunidad de tomar una decisión sobre qué datos queremos compartir o no. Pero dicho esto, también es cierto que hay mucho más humo y palabras como soberanía del dato, soberanía financiera, resistencia a la censura, etcétera. Me temo, y no quiero ser pesimista, que no van a llegar a ser tanto, porque al final hay unas infraestructuras, o sea, al final hay unos dominios, hay páginas donde se alojan en el sistema DNS tradicional, hay redes de infraestructuras de telecomunicaciones por donde viajan los datos. Ese paradigma de Web3, de soberanía del dato, de privacidad, etcétera, solo es posible con redes públicas de acceso a Internet, basadas en redes MES, por ejemplo, en las cuales no haya alguien que te pueda apagar el botón. Y aquí en España tuvimos un caso bastante claro. Hay un sistema, ¿no?, donde se suelen almacenar muchos NFTs, por ejemplo, se almacenan en lo que se llama en IPFS, ¿no?, el Sistema de Almacenamiento Interplanetario. Tiene un nombre muy curioso. Pues, y aquí no quiero dar connotaciones políticas, simplemente es hablar de un hecho que ocurrió, ¿no? Cuando fueron las elecciones, el referéndum ilegal en Cataluña, el censo se movió a IPFS. Hubo una carrera, ¿no?, del gato y el ratón, ¿no?, intentando tirar ese censo para que la gente no pudiera votar y la gente en Cataluña pues volviéndola a poner por ahí. Le pusieron en IPFS. ¿Qué ocurrió? Pues Telefónica cortó el acceso a toda España a todo IPFS. O sea, a lo que voy con esto es que todos estos ideales, que yo comparto, la verdad, personalmente, están muy bien, pero cuando ponemos los pies en la tierra y en la realidad del día a día, pues bueno, no es tan soberano y tan privado todo lo que reluce. Pero, en definitiva, responder a la pregunta, sí considero que es lógicamente revolucionario, es un cambio absoluto de paradigma de cómo nos relacionamos con los entornos digitales y con nuestros pares, al fin y al cabo. Entonces, navegaremos entonces en una Web3 con las wallets, ¿no? Serán los navegadores. Sí, de hecho, al final Opera, por ejemplo, que era un navegador que bueno, tuvo su época dorada y fue bastante prominente y en algunos lugares del mundo sigue siéndolo, hace ya un par de años por lo menos que tiene un wallet integrado en
el propio navegador. O sea, no es como MetaMask que tienes que trabajar con la extensión, ¿no? Y es un poco más coñazo. En Opera o en Brave también, bueno, que es más nuevo, está totalmente integrado. Todos estos días hemos estado escuchando cantidad de noticias relacionadas, bueno, como las grandes tecnológicas, bueno, Amazon hace tiempo ya que está metido en negocios, dando estructura a la Web3, ¿no? Como todas, Facebook, todas están compitiendo, Google, Microsoft también, ¿no? por ser los que sostengan la estructura de la Web3. Y estamos viendo continuamente compañías de diferentes sectores, sector de la moda, sector del arte, de la música, de las finanzas, por supuesto, que ya están construyendo nuevos modelos de negocios basados en la Web3, ¿no? Yo os quería preguntar, Rocío, ¿qué diferencia hay entre, un poco ya lo hemos explicado, ¿no? Pero para aterrizar un poco más con lo que tiene que ver con los modelos de negocio, ¿no? Que a lo mejor es lo que más puede interesar al público, entre lo que se ha construido, cómo se construyen los modelos en la Web3 hasta ahora, los modelos tradicionales, con respecto a lo que se construye en la Web3. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores? A ver, yo te digo un poquito, pues igual lo que vemos día a día, ¿vale? Con nuestros clientes. Nosotros proveemos de toda la infraestructura tecnológica para que los clientes puedan montar sus modelos de negocio, nuevos modelos de negocio, mediante la emisión de tokens, sobre todo security tokens, tokens que representen derechos económicos, como bueno, pues, beneficios de negocio, equity, deuda, etcétera, etcétera. Y de esta manera ver cómo pueden encajar esos nuevos modelos de financiación e impactar esos nuevos modelos de negocio. Está teniendo muchísimo éxito, por ejemplo, en el sector de real estate. ¿Por qué? Pues por un lado, es una manera, al final, el sector real estate necesita fondear continuamente para poder crecer de una manera más rápida y, lógicamente, sostenible. Entonces, ¿qué le permite, por ejemplo, la tokenización? ¿Vale? La tokenización de activos y cómo están impactando esos modelos de negocio, pues realmente ellos lo que hacen es, van construyendo compañías, las cuales emiten préstamos participativos, tokenizan esos préstamos participativos, esos tokens, nosotros facilitamos un punto de venta, son security tokens, y los pueden vender a nivel mundial. Entonces, es un nuevo canal por el cual ellos ya se están financiando, ¿no? Es decir, un australiano directamente puede estar comprando un security token bueno, que representa los beneficios de un inmueble que se va a construir, por ejemplo, pues en la Castellana, ¿no? Entonces, cambian los modelos de financiarse, bueno, pues agiliza procesos incluso pues, operativos, ¿no? Les permite crecer de una manera más rápida. Y luego, pues, por ejemplo, en Latinoamérica hay un 50%, 45% de desbancarización. Pues les permite, por ejemplo, este nuevo canal, el hecho de poder empezar a crear incluso nuevos modelos que ni podían antes, ¿no? Entonces, bueno, pongo este ejemplo a nivel real estate, pero luego pues tiene su impacto en renovables, tiene su impacto en el cine. Te contaba ayer el caso, por ejemplo, de la compañía de pollos. Que vinimos aquí hablando de un caso, sí, del caso de los pollos. Sí, tenemos un cliente en Latinoamérica que bueno, pues, busca nuevas líneas de financiación para su modelo. Entonces, va a emitir un token híbrido para financiarse directamente con su comunidad. ¿Y su comunidad quién es? Pues los consumidores de pollos, ¿vale? Los que compran los pollos, van al súper y compran el pollo. Entonces, directamente el consumidor va a comprar un token que representa, él va a ganar los beneficios de la línea de negocio de la venta del pollo. Por lo tanto, cuanto más pollos se vendan, más dinero va a ganar, y eso impacta directamente en el aumento de ventas de la compañía. ¿Por qué? Porque directamente el cliente va a querer que toda su comunidad vaya a comprar más pollos. Cuanto más pollos venda, pues más ganará, ¿no? Luego hay parte de ese token de gobernanza en el cual pues el propio consumidor va a poder decidir si el siguiente pollo que se va a lanzar va a ser a la mostaza o a la manzana. Entonces, el engagement que se produce respecto al consumidor y la compañía, respecto a me hacen partícipe de toma de decisiones que me van a impactar a mí, es brutal. Y luego, por otra parte, pues lógicamente hay parte de utility token, pues porque va a tener beneficios o descuentos por haber creído en él, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que te permite, o sea, la tokenización sobre Web3, nuevas formas de las compañías a la hora de capturar valor y a qué tipo de segmentos los voy ofreciendo para poder juntos, mediante un win-win, ir llegando a donde queremos llegar. Es muy interesante lo de los pollos, porque yo creo que es como que se entiende muy bien, ¿no? Y es una forma como de dar a entender que no solamente que cualquier negocio, por pequeño que sea o que no sea tan sofisticado, como por ejemplo en el ámbito de las finanzas, puede acceder a la Web3 y puede dar el salto ese a la Web3, ¿no? Y bueno, sí, Sagrario. Bueno, yo creo que
estos modelos de negocio comparten un adjetivo que es to earn, ¿no? Es decir, son modelos que están basados en dar el poder al usuario, al consumidor, ¿no? Entonces, pues tenemos modelos como Play to Earn, que es quizá el que más se conoce, ¿no? Y pasamos de un jugador estático de videojuegos a un jugador que genera valor en el juego y no recibe solo skins. Yo tengo un hijo, tengo 3, pero uno pues está encantado con esto porque igual me saca de pobre, ¿no? En un momento determinado. Y luego todo ese modelo pues se puede llevar, por ejemplo, a modelos como Visit to Earn. Telefónica hace poco con Unblock ha creado una plataforma por el que se dan toques no fungibles a los que visitan determinadas ciudades y hacen reportes de actividad, ¿no? También existe el modelo, que también lo ha mencionado ella, de Vote to Earn. Por ejemplo, Caiff Holding lo que hace es crear un entramado de marcas, por decir así. Entre esas marcas, por ejemplo, está un equipo de la Bundesliga, y entonces lo que hace es, a través de DAOs, lo que hace es dar el poder a los forofos, a los hinchas, pues para decidir cosas pues tan importantes como es la camiseta o hacerse fotos luego con los jugadores. ¿Por qué es posible eso? Es posible porque se genera, ya lo veremos luego, ¿no? un fenómeno que es la DAO, que te permite aglutinar toda esa muchedumbre, ¿no? Toda esa multitud. Les otorgas un token. Yo en el ámbito de las finanzas entiendo que sean securities, pero es verdad que la realidad de las empresas en Web3 no son securities, son utilities la mayoría de las veces, ¿no? Porque lo que les da es la posibilidad de obtener determinadas ventajas, ¿no? A nivel de consumo. Y en definitiva yo creo que la Web3 lo que te permite es un modelo de negocio de integración de los grupos de interés. Nosotros los juristas durante toda la vida hemos estado discutiendo qué era una sociedad y qué interés social perseguía una sociedad. Si el interés de los accionistas, el interés de no sé quién, y de pronto nos encontramos con un fenómeno como este en el que parece que va todo un poco alineado. Luego no es del todo cierto, porque los conflictos de interés son inherentes al ser humano. Con lo cual, siento decir que, bueno, por muy romántica que yo sea, esto no va a desaparecer, pero sí que creo que hay mucho potencial. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, Genomic DAO también es otro fenómeno en el que pues, te permiten, por ejemplo, se han dado cuenta de que la investigación es una investigación centrada en el hombre blanco y por lo tanto hay minorías que no están representadas. Entonces se le da posibilidad a estas minorías a reportar sus datos de salud para poder investigar. O sea, yo creo que el potencial es brutal y yo creo que la palabra es eso, ¿no? Modelos to earn, en el que se les da a los token holders la posibilidad de decidir, ¿no? Otra cosa es que se les da, y ahí ya la autoridad jurídica del token nos llevaría toda la mañana, ¿no? Sí, es cierto. Es una cosa que empezó con el juego, ¿no? Lo de jugar para ganar y que se está expandiendo al resto de todas las industrias, ¿no? Y lo que has dicho de la ciencia también. La gente sí, lo llama ciencia descentralizada también. Claro, está donando ya sus datos médicos para ganar dinero con ello, ¿no? Es muy interesante. Bueno, todo eso lo veremos luego en el otro palabra raro que tú has comentado ya, que es el de las DAOs. Sabrina. Sí, a ver, yo siempre digo, ahora hay una realidad que los consumidores son cada vez más exigentes, ¿no? Y buscan algo más que productos. Entonces, con los medios que había para llegar a ellos hasta hoy, era un poco imposible satisfacer todas esas necesidades. Con Web3 puedes ofrecerles otras cosas, ¿no? Hemos hablado de ello, co-creación, hiperpersonalización, ¿no? Darles como más fuerza y mucho más valor. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? de modelos de negocio, como entré yo en el mundo de los NFT, por ejemplo, yo vengo del mundo audiovisual, entonces soy muy fan de las películas, las series, todo esto. Y era un proyecto de NFT que lo que hacía era hacer una serie de animación muy concreta con una temática que a lo mejor cuando lo llevas a ver si lo puede producir alguien, nadie lo quiere producir o te lo cambian, ¿no? Todo esto. Entonces, a través del proyecto lo que querían era financiarse para poder crear esta serie y darle a los token holders de los NFTs ser parte de esa creación. O sea, poder hablar, por ejemplo, con la gente que escribe el guión, ¿no? Con los que van a poner las voces de los animalitos, poder ser uno de los personajes y participar, ¿no? O sea, darles como otra cosa que no existía antes. O sea, yo nunca, de todas las veces que he visto películas, o sea, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que puedo participar como persona en la creación de eso, ¿no? Y aparte ayudarlos a los creadores a poder hacerlo, que a lo mejor las productoras tradicionales no les ayudan. Entonces, en el mundo del arte eso pasa mucho y eso es lo que a mí por lo menos me voló la cabeza cuando aprendí de todo esto
y me encantó. Me parece, en el mundo del entretenimiento es también muy interesante todo lo que se puede hacer. Sí, estoy de acuerdo contigo. El entretenimiento es totalmente disruptor. Hace tiempo ya que se está disrumpiendo todas las industrias culturales y creativas con esto. Alex, ¿tú qué opinas? Pues hombre, diferencias todas. O sea, al final, digamos, empresas Web 2 en esta transición que están haciendo a Web 3, perdonad la expresión, pero yo lo veo un poco como querer hacer volar una sardina. O sea, hay cosas que no puedes hacer. O sea, cuando tú tienes una cultura en una tipología de proyectos y de este nuevo paradigma donde las cosas se construyen desde abajo hacia arriba, es muy difícil, ¿vale? Que venga una gran empresa como cualquiera de las que sabemos que están haciendo varios tipos de proyectos en Web 3 y tenga éxito, pero por multitud de motivos, desde organizativos, en cuanto a que aquí las estructuras son mucho más líquidas, hace falta otra agilidad. Es un poco, me recuerda al eterno debate de las grandes empresas que quieren comportarse como startups, ¿no? Pues esto es como llevarlo un paso más allá. Es antinatural. O sea, tú no puedes, como decía antes de coña, hacer volar una sardina. Una gran corporación con todas sus estructuras burocráticas, con todos sus procesos, y ahora vamos a la parte que también frena más, es imposible que tenga la agilidad y la creatividad de desarrollar estos modelos de negocio y llevarlos a su máximo potencial. O sea, yo soy Nike o Adidas y, bueno, pues sí, pues lanzo una colección de NFTs sí. y ya está. Y luego, sobre todo, y esto es un tema, claro, una gran empresa tiene un riesgo reputacional. O sea, y al final hay muchas veces que proyectos de innovación en Web3 empiezan departamentos de innovación de grandes empresas, ideas maravillosas, las pizarras llenas de post-its de colorines y tal, y luego resulta que hay que ir a compliance y hablar con los abogados. Y ahí es donde todo el mundo hace ¡ay, ay, 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 ay! Que me entra un tembleque que no puedo, y se mueren los proyectos por ese riesgo reputacional, porque nos guste o no, no está muy claro aún lo que se puede y lo que no se puede hacer y cómo hacerlo, con lo cual, pues al final, diferencias todas. De todos modos, además, si me permitís un segundito, tenía aquí preparado, y un poco al hilo, ¿no?, del presente, ¿no?, y de que esto de Web3 ya no es futuro, estamos hablando. Marcos Carrera, una persona, bueno, pues un profesional como la copa de un pino, publicó hace poco una lista curada de empresas, marcas que a todos nos suenan, que de alguna manera están en Web3. Lo voy a leer muy rápido para que os deis cuenta de qué estamos hablando. Adidas, Starbucks, Tiffany's, Louis Vuitton, Genesis, Nike, Puma, Nivea, Nestlé, Porsche, Rimowa, Pepsi, Hublot, Panerai, Heuer, Timex, Jacob & Company, McDonald's, KFC, Disney, Netflix, H&M, Gucci, Philippe, Dolce & Gabbana, Prada, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Hugo Boss, Burberry. Bueno, no lo voy a acabar porque es tan larga, pero es tan larga que al final, ¿qué ocurre? Proyectos exitosos de los que ya habéis oído hablar, posiblemente Adidas y Nike. ¿Por qué? Porque se han asociado con gente nativa y proyectos nativos de este entorno. Ambas compañías, tanto Nike como Adidas, han hecho compras, ¿no?, para dejarse guiar o asesorar. Hace poco Porsche hizo el lanzamiento de sus NFTs y fue un ridículo espantoso. Sí. O sea, es que no lo pudieron hacer peor. ¿Por qué? Porque hacen las cosas con un sombrero que ya no vale en este entorno. Entonces, pues eso, cerrando la pregunta, diferencias todas. O sea, es como comparar un huevo y una castaña. Pero quería hacer la matización antes, que efectivamente, por ejemplo, Nike lo está haciendo muy bien. Sí. Bueno, lo ha hecho pues a base de pues se compró la empresa esta, ¿no?, la de Disney, Sí, con la que está haciendo no sé todo. qué. Y bueno, yo creo que su estrategia para mí es una de las fundamentales, ¿no?, de éxito, de cómo está haciendo esa transición y cómo combina además la Web 2 con la Web 3. A mí me parece muy, muy interesante. Sí. Yo creo que además está facturando, que es lo importante. Está facturando mucho, mucho, mucho dinero. Y está creando, pues yo os invito a que brujuleéis y veáis el modelo de negocio que está creando Nike, porque es muy, muy interesante, ¿no? A mí me parece, me recuerda un poco como un Facebook de la Web 3, porque también da como participación a los creativos, lo está haciendo con una comunidad de artistas, ¿no?, para que creen cosas ahí. Ahí me resulta muy, muy apasionante. Bueno, y ahora vayamos con las DAOs, que ya las ha citado Sagrario. En esto de la construcción de la Web3 hay una serie de tecnologías que son las que están ayudando a construir todo esto, ¿no? Uno de ellos son los NFTs, que ya hemos hablado, ¿no?, y otro de ellos son las DAOs, las famosas organizaciones descentralizadas. Y yo os quería preguntar al hilo de esto, ¿qué opinión tenéis de las DAOs? ¿Qué os parecen las DAOs? ¿Y cuál es el papel que juegan las DAOs en la construcción de la web
la Web3. No sé si también podéis añadir ya cuál es el papel de las DAOs y el papel de los NFTs, si no es mucho pedir. A mí me parece muy interesante. Sí. Bueno, yo empecé en esto... Perdonad, es que Sagrario es una estudiosa de las DAOs. Claro, empieza tú, porque vamos, le paso a ella directamente. Por eso la ha pasado. Luego yo lo único, o sea, empecé en el 2017, los juristas entonces siempre somos Pepito Grillo, ¿no? Pero entonces éramos totalmente anómalos en este mundo. Y a mí me apasionó las DAO porque aglutina muchas de las cosas que a mí toda la vida he estudiado, ¿no? El tema gobierno corporativo. ¿Qué es una DAO, Covadonga? Pues te digo la verdad, es complicado. Desde el 2017 he leído tantas definiciones de DAOs. Los ordenamientos que han intentado regular las DAO las dan de una manera diferente. Entonces, bueno, a mí me gusta definir la DAO como una red, una nueva forma de red, escalable, autónoma, abierta, que coordina a través de una criptoeconomía basada en códigos autoejecutables, alojada en blockchain y que alinea, ¿no?, intereses múltiples, ¿no? Digamos que ese sería el concepto que para mí sería una DAO. Hace poco en el Reino Unido se hizo una consulta pública porque están haciendo en un grupo de trabajo muy interesante para que los grupos de interés dijesen qué es una DAO. Y una de las preguntas que hacían en esa consulta pública era: ¿qué es para vosotros cada uno de los elementos de la DAO? Es decir, ¿qué es para vosotros organización, qué es autónomo y qué es descentralizado? ¿Qué es organización? Pues la pregunta es si una DAO es algo más que un nexo de contratos. Si realmente estamos hablando de algo diferente. Y esto entronca con el concepto de persona jurídica o no, de asociación o no. Hay un artículo muy bueno de Vitalik Buterin, que seguro que lo conocéis, que es el cofundador de Ethereum, y hace poco en su blog hablaba de la diferencia entre organización, institución y DAO. Entonces, se lo comenté antes a Sabrina, yo tengo detrás de mi despacho el cuadro de la Escuela de Atenas, que supongo que todos lo conocéis, ¿no?, de Rafael. Y entonces yo veía allí a los griegos, ¿no?, allí platicando y digo, esto es parecido a una DAO. O sea, la idea de democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué es una organización? ¿Qué es autónoma? La autonomía en las DAO se intenta hacer pivotar sobre los contratos inteligentes, ¿no? Que hay veces que se dice que no son ni contratos ni inteligentes, yo en esto discrepo, ¿no? Pero es verdad que no es del todo, el automatismo no existe del todo, ¿no? Hay gente que ahora mismo, por ejemplo, considera que la verdadera DAO la veremos cuando la inteligencia artificial entre de lleno en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Y ahí estoy yo en esa línea un poco. No se puede considerar que el aforismo Code is Law tiene que ir hasta el final de las consecuencias, porque luego viene papá SEC o papá CFTT en Estados Unidos y te llama a la puerta y te destroza, ¿no? Y luego, el punto de vista de la descentralización, se dice que las DAO realmente tienen que ser descentralizadas. Es una falacia, porque no existe realmente DAOs descentralizadas del todo. Las grandes plataformas de DeFi, por ejemplo, que tienen la forma de DAO, tienen grupos de control, lo que se conoce como ballenas. Realmente la descentralización no existe como tal, ¿no? Pero ahora, ¿qué papel tienen las DAO en la Web3? Para mí vital, porque creo que es el entorno en el que se puede desarrollar esa gobernanza de la red. Yo creo que esa gobernanza de comunidades debe pasar o debería pasar por la DAO. Yo no creo que un Telefónica se haga DAO o que una empresa tradicional se haga DAO. Estoy un poco con Alex. No podemos quitar el sombrero de pronto y ser todos empresas Web3. No lo creo, ni creo que sea así. Pero sí que creo que determinados procesos dentro de las grandes empresas sí que pueden ir al modelo DAOs. Es decir, por ejemplo, en el ámbito, en un congreso, ¿no?, de bancario, yo creo que, por ejemplo, los bancos podrían crear un canal DAO, ¿no?, para todo el tema de reputación de los clientes. Es decir, bueno, yo creo que se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la DAO? Muy complejo. ¿Y qué papel tiene la web? Vital. Bueno, os quería decir que, antes se me olvidó decir, que para que veáis la importancia de las DAOs, estas organizaciones autónomas descentralizadas, el gobierno de la Web3, el gobierno de Japón ha creado dentro del Ministerio de Economía un área de Web3 y luego ha creado una DAO un poco para entender el funcionamiento de las DAOs, ¿no? Porque hay muchas personas, a mí Jordi Bailina, no sé si lo conocéis, a mí me decía hace poco, bueno, que él, y mucha gente lo cree así, ¿no?, que en el futuro todos nos organizaremos con DAOs. Y tiene cierta lógica, porque al fin y al cabo tú estás agrupando a personas con los mismos intereses, ¿no? Y bueno, son totalmente disruptoras. No sé si el caso, os acordáis de la financiación de unos chicos que lanzaron para comprar la Constitución de Estados Unidos, que se juntaron pues a través de la red muchas personas
por ejemplo, en el ámbito de la inversión, es totalmente, a mí me parece muy disruptoras lo de las DAOs. Bueno, ¿te atreves con las DAOs ahora? Sí, no hay ningún problema. Cuando estaba explicando a alguien que a un lado dice, pero es una especie de cooperativa, ¿no? O sea, es una especie de cooperativa. Bueno, pues, o sea, para bajar un poco al terreno. Al final eso comentabais, ¿no? Es gente que tiene, sobre todo, intereses en común, cómo se establecen unas reglas, ellos mismos se establecen sus propias reglas de ejecución de esos intereses para poder llegar a lograrlos, y a través de los smart contracts pues se va ejecutando, ¿no? O sea, en cierto modo. Nosotros sí que, o sea, a nivel de DAO tenemos uno de nuestros inversores es una DAO, y la verdad es que es muy curioso porque al final pues no deja de ser personas que quieren invertir en diferentes proyectos de Web3, ponen en común sus intereses y su patrimonio, ¿no? Para, bueno, pues con una especie de fondo, pero para mí es como, bueno, la evolución, ¿no? La evolución de esos nuevos fondos. Y me parecía algo anecdótico, ¿no? O sea, pues ellos como miembros de la DAO pues tienen que hacer X, Y o Z, ¿no? Y entonces, cuando entran miembros de la DAO te dan un NFT, que es un unicornio que brilla, ¿no? Entonces, tú tienes que ir haciendo cosas y si no haces las cosas que tienes que hacer, pues el unicornio se va muriendo, va perdiendo bueno, brillo y cuando acaba muerto, bueno, pues tú tienes que... En fin, es una manera de cómo se organizan ellos. Pero bueno, uno de los ejemplos es a la hora de poner en común inversores a la hora de invertir en proyectos a nivel global, ¿no? Es muy interesante, porque si os dais cuenta, pues Rocío trabaja con una DAO en su empresa, en vez de una DAO, con lo cual ya tiene una relación y ya es una cosa que está funcionando, ¿no? Que se está poniendo en práctica, con lo cual es interesante. Sabrina. Sí, yo mucha experiencia con DAOs no tengo. Sí que me parecen muy interesantes y que te pueden llevar a hacer cosas que a lo mejor antes no podías, ¿no? Y mi experiencia básicamente es, sí que cuando empecé en todo esto de Web3 hice un curso que de hecho se llamaba DAO Education, y el proyecto final era crear una DAO. Entonces ese proceso de pensar, ¿no? Cómo hacer una DAO, lo que decías, qué significa todas esas palabras, qué significa ese cambio. Eso sí, para mí fue muy interesante, muy complicado también, porque creo que también, si no me equivoco, tienes que también hacer como un diseño para que los incentivos para la gente que trabaja o que coopera en la DAO, pues coopere, ¿no? Y no se quede flotando o perdido. Y ese pensamiento, ese trabajo de pensar cómo hacer esos incentivos, ¿no? Y trabajar con la blockchain para que suceda, para mí fue súper interesante y totalmente nuevo, algo que no había visto nunca. Y bueno, creo que muy complicado también llevarlo a cabo, como dices, creo que al final no es descentralizado del todo, tiene que haber, pues sí, un poco una guía también, ¿no? Y un grupo que lo inicie, que haga que eso funcione. Pero puede servir para muchas cosas, por ejemplo, en las comunidades también de NFT se hace mucho, en Web3, ¿no? Se juntan muchas comunidades. Yo soy parte de una DAO que se llama HerDAO, que lo que intenta es traer más inversión a mujeres en Web3 y llevar a mujeres a eventos, ¿no? Y conferencias alrededor del mundo. Entonces, con la DAO consiguen dinero para poder dárselo a la gente de la DAO, mujeres, para que vayan y participen en esas convenciones y puedan seguir creciendo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que antes a lo mejor es más difícil y ahora es un poco más transparente, ¿no? Pues puedes ver que el dinero llega, ¿no? A ese smart contract y luego va a esa otra wallet de esa persona, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy interesante. Bueno, Alex, tú has trabajado en DAOs, con lo cual tienes la experiencia que nos puedes contar cómo es trabajar en una DAO. Y ya lo hemos comentado, ¿no? Que eso de la descentralización absoluta no existe y que luego además hay unos juegos de poder ahí muy importantes y que al final son los que tienen más tokens los que mandan, ¿no? Y eso no es bueno. Entonces es conveniente también explicar todo eso y cómo todo eso puede cambiar, porque imagino que también podrá cambiar. Será una tecnología más sofisticada, pero me imagino que se podrá arreglar. A ver, lo primero, el DAO como tal me parece una aberración. O sea, un poco también decías, Agrario, o sea, ni son descentralizadas, ni son autónomas y lo de organización, bueno, habrá que verlo, ¿vale? El caos también es una manera de organización, ¿eh? Tampoco, o sea, también hay que decirlo. Al final una DAO, realmente si lo pensamos, no es muy diferente a un grupo de WhatsApp con una cuenta bancaria. O sea, un grupo de WhatsApp tiene un objetivo, ¿vale?
como tenemos miles, ¿vale? Que si para ir a pasar un fin de semana, que si para un cumpleaños, que si la clase, los niños del cole, y al final todos los miembros de ese grupo están tomando decisiones con unos fondos comunes. Estos fondos comunes, al final, lo que se da la paradoja, ¿no? Y para mí una gran diferencia, ¿no? O un gran cambio de paradigma, es que, a diferencia de cualquier otro tipo de entidad, en las cooperativas digitales, como me gusta llamar a las DAOs, porque al final esto está inventado, lo único que ha hecho esta tecnología es facilitar que esa visión de un trabajo cooperativo sea mucho más sencilla y sin depositar confianza en terceros. Realmente, al final, el papel que va a hacer en Web3 es el de las redes sociales en Web2. Antes podíamos intercambiar información, ¿no? Fotos, nuestros comentarios, etcétera. Ahora podemos hacer lo mismo con el valor, o sea, podemos insertar ese valor, con lo cual al final veo las DAOs un poco con microredes sociales con valor embebido que se van a desarrollar, ¿vale? en este entorno, ¿no? Y realmente el hecho de... Tampoco trabajas en una DAO, o sea, no hay una relación formal, contractual. Tú eres un contribuidor que un día, una semana puedes dedicarle más tiempo, otra menos. Otra diferencia muy grande es que normalmente tú primero aportas valor y luego recibes la recompensa, cosa que alguna persona dirá, oye, pero yo ¿para qué voy a aportar valor si no sé si voy a recibir una recompensa y cuál va a ser la recompensa? Pues la respuesta está muy clara, porque hay una alineación de incentivos y de visión, porque esa DAO a la que tú estás contribuyendo ha hecho algo, está haciendo algo que a ti, por el motivo que sea, te resuena. O sea, desde una DAO de inversión hasta de NFTs, de inversión en proyectos Web3 de mujeres, al final es propósito. Esa es la palabra más importante para mí en una DAO, y al final en cualquier grupo humano o actividad es ese propósito, ¿no? Al fin y al cabo. Pero tampoco nos dejemos engañar con lo de la autonomía y la inmutabilidad. O sea, yo DAOs en sentido estricto no conozco, o sea, Bitcoin, ¿vale? O sea, en el sentido estricto más hardcore de que una DAO es software que no está incorporada, que tiene un conjunto de contribuidores que líquidamente casi aparecen, desaparecen, etcétera, y que funciona sin ningún tipo de entidad de intervención humana. O sea, Bitcoin y Cult y poco más. ¿Por qué? Porque nos han vendido, no. O sea, es así, que los contratos inteligentes son inmutables. No, son inmutables si su desarrollador quiere hacerlos inmutables. O sea, hay dos tipos de contratos inteligentes. Los que se pueden cambiar, ¿vale? Igual que en un entorno web 2 te pueden cambiar el acceso a una base de datos, te pueden cambiar cualquier cosa, y los que no se pueden cambiar. Ahora hay que tener mucho valor para desplegar un contrato inteligente y renunciar a su propiedad. Decir, esto ya no se va a tocar nunca más. Sí, muchas gracias. Es que llevamos muy cortito Sí, de tiempo. perdón, Bueno, Alex, querías hacer esto, perdona. No, querías hacer una, al hilo de que ha dicho una Alex, línea solo. una línea solo. No se trabaja para la DAO. Bueno, hace unos 2 meses la Dirección General de Tributos ha tenido que analizar Lo he visto. qué hace, ¿no? Entonces, claro, que decir, Súper bueno, simpático, emitir factura. ¿A quién? Eso es, bueno, simplemente eso. Y digo, bueno, pues emito factura. Bueno, para terminar ya, la última pregunta. ¿Cómo imagináis el futuro de la Web3 y cómo imagináis nuestro futuro en la Web3? A ver, yo es que para mí es que es presente. Entonces, directamente el Foro Económico Mundial ha estimado que en 2027 el 10% del PIB mundial esté en DLT. ¿Vale? O sea, eso es, vamos, es una barbaridad. Nosotros en lo que nosotros afecta a nivel financiero, ¿vale? O sea, la revolución financiera que Web3 está suponiendo y va a suponer es que o sea, cualquier compañía pueda financiarse a nivel global emitiendo sus tokens, que ya se está haciendo, y en el sector financiero, o sea, a nivel primario, para poder emitir security tokens que representen capital, acciones, bonos, etcétera, etcétera, existía el mercado primario, pero el secundario, es decir, cuando yo, inversor, tenía security token, no tenía mercados secundarios para, o sea, un IBEX, una bolsa de security tokens para poder venderlo. La Unión Europea es, o sea, fiel creyente de la economía tokenizada, porque no deja de ser un nuevo canal de financiación para las compañías y, por lo tanto, volver más competitiva a Europa. Ya tenemos la regulación en la mesa. Fue aprobada el pilot regime el año pasado para crear esa bolsa IBEX 35 europeo. Justo ahora, en marzo, puedes empezar a solicitar las licencias para crearlo. Nosotros hemos sido uno de los proyectos seleccionados por el Sandbox, por el Hub de Innovación de la CNMV y el mercado y el Banco de España para poder solicitarlo. O sea, por lo tanto,
A nivel financiero, con la revolución financiera que vamos a prescindir de muchos intermediarios y directamente se va a aportar mucho valor y se va a invertir, ya es una realidad. Gracias, Rocío. Sagrario. Pues yo creo que el futuro, como dice ella, es presente. Y yo me imagino a todos con Wallet, con un fomento del cooperativismo. Como dice Alex, que si tiene algo de bueno este movimiento es que la economía social, se está volviendo a hablar de la economía social, que está como ahí defenestrada. Yo creo que la identidad digital, el dinero tokenizado, es absolutamente un coadyuvante para que esto funcione. De hecho, yo creo que las comunidades en Web3 realmente se implementarán cuando la identidad digital sea una realidad. De hecho, por ejemplo, Buterin de lo que habla es de dar a esos token holders realmente tokens no fungibles del alma, que llama él, es decir, los soulbound tokens, que el token te diga quién eres realmente y qué aportas tú a la comunidad, ¿no? Es un tema muy interesante. Luego yo creo que todo esto trae el cambio de concepto. Ya no somos ni usuarios, ni siquiera somos usuarios de plataforma o pro-users de los que se hablan, sino que somos, he leído por ahí, on-users, ¿no? Somos consumidores propietarios, y esto desde el punto de vista jurídico, que es lo que a mí me preocupa, tiene mucha implicación, ¿no? Ya no somos consumidores, somos propietarios, no sabemos de qué, porque los tokens no sabemos muy bien qué nos dan, pero somos propietarios, ¿no? Pues hay que formarse muy bien. Hay que formarse, eso es. Por eso hay que, en fin, pues hacer un poco de evangelización. Sí. Muchas gracias, Ariana. Bueno, para añadir a lo que ya han dicho, yo creo que también va a ser un poco la Web3 tu identificación digital, ¿no? O sea, a través de, pues como ya tienes tus datos, tú puedes identificarte digitalmente, que lo usamos para todo al final, gracias a la Web3. Y en otro lado más el tema cultural, esta revolución cultural, sí que creo que se crea una economía de creadores, ¿no? Que al final van a poder por fin los creadores monetizar el valor de sus creaciones y de su arte, que hasta ahora pues ha sido muy complicado. Y bueno, yo creo que ese es el futuro en ese departamento. Entonces, Alex. A ver, yo por mi parte, la verdad, el futuro lo veo aquí. El futuro un poco más a largo plazo que me gustaría es ver toda esta tecnología y todos estos conceptos aplicados a la gestión de la cosa pública. Se habla poco. Realmente la revolución que ha venido a traer todo esto es la gestión de lo público, el cómo gracias a la criptografía y las matemáticas podemos eliminar la confianza en humanos, que muchas veces son merecedores de ella y otras veces no. Con lo cual, de la misma manera que ahora mismo no tenemos que ir a una oficina de correos para hacer llegar un mensaje al otro lado del mundo, pues a lo mejor en nuestros sistemas de organización social y política también la tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos y que no estamos aprovechando. ¿Por qué? Son las estructuras, está claro, que son más difíciles y que tienen más resistencia al cambio. Pero realmente, si lo pensamos fríamente, toda esta tecnología tiene mucho más impacto en el ámbito público que en el privado. Y ese es el futuro que me gustaría ver, que veo más como futuro, ¿no? Así hablando de futuro con mayúsculas. Nada, muchísimas gracias a todos y por vuestra participación y por aceptar venir aquí. Muchas gracias, Rocío, Sagrario, Sabrina, Alex, y muchísimas gracias, Covadonga, por esta fantástica mesa redonda que la verdad para mí ha sido flipante. O sea, no sé.